Hola niños, el día de hoy vamos a ver la Revolución Francesa. Primero vamos a ubicarnos en el tiempo. Recordemos que esto sucedió en el siglo XVIII, en el año de 1789. Vamos a recordar que la sociedad en Francia se dividía en estamentos. ¿Qué quiere decir? Que se dividía en tres grupos. Primero, la nobleza, el clero y el tercer estado. La nobleza eran los reyes. Ellos vivían en el Palacio de Versalles, rodeados de muchos lujos. El clero, pues era la iglesia, y el tercer estado, o también llamado estado llano, era conformado por burgueses, artesanos y campesinos. Ahora sí, la sociedad en Francia tenía una molestia muy grande. El pueblo francés decía que estaban muy pobres. Estaban muriendo de hambre. Entonces ellos estaban muy tristes. Y en cambio, ellos veían que el rey, la nobleza, se la andaba pachangueando y tenía muchos lujos y siempre estaba de fiesta y se le veía gastar en vino y en comida, invitados, etc. Entonces estos cada vez estaban más enojados y muy contento. Recordemos que anteriormente Francia había ayudado a independizarse a las 13 colonias de Inglaterra para que ya no pertenecieran más a Inglaterra. Como le invirtió dinero, le invirtió personas, le invirtió militares, le invirtió armamento, todo eso cuesta. Entonces Francia estaba pasando por un mal rato. Ellos fueron con el rey, bueno, aquí ayudó a las 13 colonias. Vamos a ponerle aquí las 13 colonias, recordemos que estaban en Norteamérica, vamos a suponer que está por aquí, esto es Norteamérica, y que eran de Inglaterra, las 13 colonias. Muy bien. Ahora, el rey, cuando estos, que eran los del tercer estado, fueron y le reclamaron al rey, que era Luis XVI, le dijo, oye, tenemos un gran problema, nuestra gente se está muriendo de hambre y a ti, rey, parece no importarte. Entonces el rey dijo, tienen razón, tenemos que buscar una solución. Y dijo, bueno, ya sé, vamos a cobrar impuestos. Y el tercer estado dice, pero ¿cómo? Ni siquiera nos has preguntado. Dijo, sí, vamos a cobrarle más impuestos al tercer estado, o sea, a ustedes. Y el tercer estado dijo, oye, pero ¿cómo? Si somos los más pobres, ¿por qué nada más a nosotros nos vas a pedir más impuestos? Y al clero y la nobleza, ustedes no van a pagar impuestos, eso no es justo. Dijo, y ni siquiera nos preguntaste. Y dijo el rey, dijo Luis XVI, dijo, querías que te preguntara, vamos a someterlo a votación, a ver si ustedes quieren. No, que sí, vamos a someterlo a votación. Entonces, en mayo de 1789, se hizo una reunión llamada Reunión de los Estados Generales. En esta reunión iban a tratar el tema de la votación. Entonces, aquí se reunieron los estamentos, que eran la nobleza, el clero, la iglesia y el estado, el tercer estado. Y el tercer estado conformaba el 96% de la sociedad. Entonces, cuando supieron que el rey lo iba a someter a votación, ¿qué creen ustedes que dijo el tercer estado? Dijo, ¡ay, ya ganamos! Pero ellos no contaban con un pequeño detalle, que el rey Luis XVI dijo, a ver, tranquilos. Esta votación se va a hacer por estamentos. ¿Qué quiere decir? Que el voto de la nobleza va a contar como 1, el del clero va a contar como 1 y el voto del tercer estado va a contar como 1. Lo que diga la mayoría es lo que va a favorecer. Entonces, ¿ustedes quién creen que iba a ganar? Si la votación iba a ser a ver si al tercer estado se le cobraban impuestos, pues ustedes ¿qué creen que iba a decir la nobleza y el clero? Claro, que se les cobren impuestos, mientras a mí no me quiten dinero,
a ellos que se les cobren impuestos. Estos terminaron enojadísimos. ¿Y cómo no? Imagínense si eran los más pobres y el rey aparte les hizo esa jugada de que quieren que lo sometamos a votación. Bueno, pero va a ser por estamentos. Entonces, si por sí estaban pobres y luego con esto que hizo el rey, pues estaban muchísimo más enojados. Con esto, los burgueses, que acuérdense que los burgueses eran parte del tercer estado, habíamos dicho que lo íbamos a identificar con un maletín con dinero, los burgueses crean una constitución. Esta es la constitución. Esta constitución es una constitución nacional y el 14 de julio, acuérdense que era mayo, ya vamos en julio de 1789 tomaron la cárcel de la Bastilla. ¿Por qué una cárcel? Porque recuerden que antes el rey podía meter a la cárcel o decir, este me sacó la lengua, él va a la cárcel. Entonces, una cárcel estaba llena de decisiones que el rey había tomado. Y como ya el tercer estado estaba en contra de esas decisiones, pues fueron y tomaron la cárcel de la Bastilla. Este fue el primer acto violento para decirle al rey, ¿sabes qué? Hacerle ver de que ya estaban hartos y que ahora sí iban en serio. Con esto, el rey vio que ya era en serio y dijo, está bien, tranquilos, tengo una idea. De una monarquía, de un absolutismo, que acuérdense que el absolutismo es cuando el rey tenía el poder totalmente, sin nadie que lo frenara, el rey dijeron, bueno, que sea si no lo podemos quitar, por lo menos que sea una monarquía constitucional. ¿Qué quiere decir una monarquía constitucional? Que él va a tener que respetar la constitución que aquí habían elaborado, ¿ok? Entonces dijeron, bueno, va a ser una monarquía constitucional y esta constitución el rey la va a tener que respetar. Pero no contaban con que al rey esa constitución no le importó ni un cacahuate. Después, los diputados dijeron, no le importó. Pues para que vea que va en serio, los diputados eliminaron todos los privilegios. Ya nada de fiestas, estos son unos así que avientan en las fiestas. Ya nada de fiestas. Dijeron, ¿sabes qué? Le vamos a quitar personal a los guardias. Ya no le vamos a autorizar todo eso. Entonces ya no iba a tener más personas que lo cuidaran, etc. Y así le fueron quitando muchos privilegios. En agosto de 1789, acuérdense, mayo, luego julio, ahora vamos a agosto de 1789, se aprobó estos mismos diputados aprobaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Con esta declaración ellos querían, el principal punto era que los hombres pasaran de ser súbditos a ser ciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que las personas, que los hombres, escuchen, es Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no de las mujeres, solamente de los hombres. Qué canijos, ¿verdad? Pero que se pongan ahorita con nosotros las mujeres, a ver cómo les va. No se crean, así se manejaba antes y las mujeres no tenían los mismos derechos que tenemos ahora. Entonces, en agosto de 1789 se aprueba esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con la intención de que los hombres pasen de estar sometidos bajo un rey, pasen a ser personas libres, ¿ok? Y con derechos. Esto fue en agosto de 1789. Esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano es súper importante. ¿Por qué? Porque se dice que muchos países, incluso México, basaron sus primeras constituciones en base a esta declaración, ¿ok? Después tenemos que el rey, al verse ya muy apretado, dijo, a mí se me hace que estos franceses sí van en serio y sí me quieren quitar del poder. Él le pide ayuda a Austria y a Prusia.
¿Por qué creen que otros países iban a querer ayudar al rey? Porque en otros países también había reyes. Entonces, en otros países iban a decir, si en Francia, si el pueblo francés logra quitar al rey, a Luis XVI, entonces nuestra gente va a querer hacer lo mismo con nosotros los reyes. Van a decir que si ellos pudieron, si Francia pudo, ellos también van a poder. Entonces, es mejor ayudarle a Luis XVI para que no lo quiten del poder. Pero no contaban con la astucia de los franceses y los franceses dijeron, ¿sabes qué, Luis? Estás traicionando a Francia porque no debiste de haber ido a pedirle ayuda a nadie más y se supone que esta es una revolución francesa. No tienes por qué salir a pedir ayuda a otros países. Así que terminaron por guillotinarlo, a él y a su esposa. ¿Qué es guillotinar? Que les quitaron la cabeza. ¿Ok? Aquí está. Qué triste. Así. ¿Ok? Y terminaron por quitarle la cabeza. En 1793 toma el poder los jacobinos. ¿Quiénes eran los jacobinos? Ok. Los diputados se dividían en dos grupos, los jacobinos y los girondinos. Que los girondinos eran malos, pero los jacobinos eran peores. No, los jacobinos eran un grupo que se identificaba por ser violento. Entonces, los jacobinos tenían como líder a Maximiliano de Robespierre. Robespierre se escribe. ¿Ok? A Maximiliano de Robespierre. Él fue el líder de los jacobinos y cuando él estuvo al frente se le llamó la época del terror. ¿Por qué la época del terror? Porque a todo al que él decía que estaba en contra de Francia o todo al que se oponía a lo que él decía, no, es traición a Francia, que le corten la cabeza. Entonces a todos le mandaba cortar la cabeza. Por eso se le llamó la época del terror. Incluso se acuerdan que esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, les dije que no contemplaba a las mujeres. Hubo una mujer que se llamó Olympe de Gouges y cuando ella dijo, ¿saben qué? Se deben de tomar en cuenta a las mujeres. Él dijo, ¿saben qué? Traición, porque está en contra de lo que estamos aquí diciendo. Entonces a las mujeres no, ya se le dijo que nada más a los hombres, que le corten la cabeza. Imagínense, o sea, a todos les quería cortar la cabeza. Con esto, por eso se le llamó la época del terror. En 1794, En 1794, los girondinos, que acuérdense que los girondinos era el otro grupo de los diputados, dicen, bueno, este Maximiliano de Robespierre no nos está resolviendo nada. El problema de Francia era que no había dinero. Y Maximiliano de Robespierre está matando a todo mundo. El problema no era la sobrepoblación, el problema era que no teníamos dinero. Entonces con esto no nos está resolviendo nada. En 1794 los girondinos toman el poder. ¿Y qué creen que hacen con Maximiliano de Robespierre? Pues claro, le mandan cortar la cabeza. Dijeron, a este hay que eliminarlo totalmente. Entonces le mandan quitar la cabeza. Y decretan una constitución. Esta constitución, una nueva constitución, hicieron algunos cambios, pero el principal fue que limitaron más los derechos de los pobres. Entonces, ¿cuál era lo favorable eso para Francia? Era para un grupo, pero no era para todos los franceses. Entonces, limitan los derechos, les quitaron derechos de los pobres. ¿Ok? Y en 1799 llega una persona súper importante que vamos a ver ya con detenimiento posteriormente. Miren, vamos a vernos para acá. En 1799 llega Napoleón Bonaparte. Llega Napoleón Bonaparte a Francia. Él andaba en Egipto porque había ido a una misión que lo habían mandado el directorio, luego lo vamos a ver. Y en 1799 llega Napoleón Bonaparte a Francia. Napoleón Bonaparte
primero se hace llamar cónsul, etc. En 1804, para no hacerlo tan largo, se nombra como emperador. Algo muy chistoso, y la gente estaba contenta, estaba en paz con Napoleón Bonaparte. Algo muy chistoso es que primero los franceses batallaron tanto para quitar a un rey del poder, a un monarca, para quitar el régimen absolutista, y luego llega Napoleón Bonaparte como emperador y ahora resulta que están muy contentos. Es lo mismo, pero nada más en lugar de llamarse rey, pues se nombraba se hacía llamar emperador. Entonces, en 1804, la ventaja de Napoleón Bonaparte es que él respetó mucho el liberalismo e impuso mucho el liberalismo económico. ¿Qué quiere decir? Que las personas podían hacer su dinero, podían trabajar su dinero sin que el gobierno interviniera. Entonces, de alguna u otra manera, Napoleón Bonaparte fue el que le empezó a dar estabilidad económica a Francia. Esto fue hasta 1804, cuando el pueblo francés se empezó a estabilizar. Y tenemos que hubo consecuencias políticas, económicas y sociales de la Revolución Francesa, que ese era un trabajo que tenían por ahí. Y tenemos que... Ahí va. Tenemos que las consecuencias políticas, sociales, económicas. Como consecuencias de esta Revolución Francesa es que con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se buscaba libertad, igualdad y fraternidad, que poco a poco sí se empezaba a lograr. ¿Ok? Y el liberalismo económico, con el liberalismo económico propició el capitalismo. ¿Se acuerdan que ya vimos el capitalismo? Bueno, el liberalismo económico fue una de las consecuencias de esta Revolución Francesa. El liberalismo económico trajo consigo el capitalismo, recordemos. Ok, vámonos un poco para atrás. El liberalismo económico era que cada quien podía hacer con dinero, manejar su dinero a su conveniencia, sin que el gobierno interviniera directamente. Y con esto trajo el capitalismo. ¿Por qué? Porque las personas empezaron a hacer su dinero, entonces los burgueses empezaron a tener empresas y a ser los dueños de sus empresas, y tenían a gente trabajando y cada vez los explotaban más. Entonces, anteriormente vimos que por eso los burgueses eran cada vez más ricos y los trabajadores o los obreros eran cada vez más pobres. Eso fue una de las consecuencias de la Revolución Francesa. Y con el liberalismo político y social, que buscaban transformar de súbditos a ciudadanos. Eso ya lo habíamos visto, que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano lo que trataba de hacer era que las personas pasaran de ser simple obedientes a ser ciudadanos con derechos y obligaciones. Ahora vamos a ver un poco de qué es el liberalismo político. Ya lo habíamos mencionado, pero no lo habíamos aterrizado. El liberalismo político dice que al abolir al imperio, al absolutismo y proclamar la república, entonces ya quitaron al rey, ahora es una república. Les voy a poner como República Mexicana nada más para que más o menos se les quede, ¿ok? Aunque no sea el caso. Entonces, al quedar como una república, la Revolución Francesa propició una de las principales transformaciones de la historia. ¿Por qué? Porque recuerden que la Revolución Francesa fue gracias a las ideas de los ilustradores. Recuerden que en Francia es donde existieron donde se hicieron notar los primeros ilustradores, que eran los filósofos, los escritores, los científicos.
Entonces, ellos eran los que les decían a la gente, oye, tienes que reaccionar, tienes que luchar por tus derechos, tienes que exigirlos, tú tienes que tener derechos. Entonces, con esto fue cuando la gente empezó a despertar y fue así que empezó una revolución francesa, con esas ideas de estos ilustradores. Esto fue muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí otros países empezaron a hacer lo que los reyes tanto temían, lo que otros países donde existía un absolutismo tanto temían. La gente empezó a despertar y sí dijeron, como Francia pudo, nosotros también tenemos que poder, entonces vamos para adelante y tenemos que quitar a los reyes del poder. Por eso, esta revolución francesa fue algo muy significativo en la historia. Y dice que los derechos que marcaba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano eran elegir representante en el Parlamento, hoy en día también seguimos eligiendo a nuestros representantes, ¿no? Bueno, aquí en esta declaración es donde dieron la idea de que se eligieran los representantes en los parlamentos. Expresar libremente sus ideas, que es lo que hoy conocemos como libertad de expresión. Vamos a poner aquí una lengua, porque es como que puedes hablar todo lo que quieras. Y también así como tenían derechos, tenían obligaciones, y era respetar las leyes. Obviamente, tienes que respetar. Hoy en día tenemos que respetar, por ejemplo, la casa del vecino. No podemos ir a meternos a la casa del vecino. Tenemos que respetar las reglas de tránsito, etc. Entonces, respetar leyes. Y todo esto era basado en lo que dijimos que era el liberalismo político, ¿ok? El liberalismo político. La persona que impulsaba este liberalismo político fue John Locke. Imagínense un señor como de unos 60 años aproximadamente, y él decía que teníamos que tener derecho a la propiedad, a la vida y a la felicidad. Él decía, tenemos que tener derecho a todo esto, a ser felices. ¿Y cómo va a ser una persona feliz si no le das el derecho de elegir a sus representantes? Si no le das el derecho de la libertad de expresión. ¿Cómo va a ser feliz una persona tan limitada? Entonces, John Locke era el promotor del liberalismo político y él decía que teníamos que tener estos derechos. Y finalmente tenemos el liberalismo económico, que los promotores del liberalismo económico eran Adam Smith y David Ricardo. Y ellos que decían, lo que tanto hemos visto era que el gobierno no debería de tener intervención con la gente, con el dinero que la gente gastaba. Cada quien podía hacer sus negocios sin que el Estado, sin que el gobierno les pidiera algo económico. Entonces, esto ha sido todo, niños. Ahorita les mando la tarea. Bye.